Y me quedo corto. Me quedo. El Códice Sefardita. De Fran García. En Amazon. Felipe VI está muy triste porque ha dado un discurso al gusto de las instrucciones que han dado las grandes y poderosas logias globalistas masónicas, porque son los poderes masónicos los que quisieron destruir el Imperio Español, contando con la colaboración entusiasta de una colección de traidores, entre los cuales estaba la Casa de los Borbones. Porque yo pregunto, desde Felipe V, el primer Borbón que llegó a España, entre otras cosas, tuvo que regalar Gibraltar a los ingleses. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Gibraltar? ¿Que Gibraltar pertenezca a España? ¿O prefieres a tener Felipe V de Borbón como rey? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué prefieres? ¿A Juan Carlos I de Borbón? ¿O recuperar y mantener el Sáhara como territorio español? ¿Qué prefieres? Y así podríamos preguntarnos uno tras otro todos los territorios que el Reino de España ha ido perdiendo a lo largo de los últimos siglos. Felipe VI está muy triste. Nunca se le había visto tan triste. La puesta en escena del discurso fue pésima. Un espacio demasiado grande dentro del Palacio Real. La figura del rey muy lejos, estaba allí al fondo. También un pino y un pesebre medio escondidos, allí como al fondo, que se les veía apenas o la mitad. Y la voz del rey no se oía casi. Estaba mal calculado el sonido, hubo un error de sonido, los técnicos tenían que haber anulado en las pruebas, haber dicho, no, vamos a repetir esto, que no se oye, el sonido está mal. Porque en un espacio tan grande pues hay que cuidar cómo va el sonido. El sonido pues tiene que ser, que se oiga bien, fuerte, en fin. Precisamente en una estancia tan grande pues se tenía que escuchar mejor, pero ocurrió lo contrario, ¿no? Entonces se veía al rey lejos y apenas se le oía, se escuchaba muy mal, muy lejos, con una voz muy débil, que no realzaba el contenido de las cosas que decía, además. Y luego esa cara tan triste, el discurso más corto de la historia, que representó un desafío a los patriotas españoles. Ese discurso de Felipe VI ha representado un desafío total a los patriotas españoles, a los soberanistas, a la soberanía e independencia de España, un desafío a la cristiandad, que no se mencionó por ninguna parte porque es un discurso de Navidad, no había ninguna referencia oficial a eso, y un desafío también a la hispanidad, porque es que la historia de España no cuenta nada, la historia del Reino de España no cuenta para nada las hazañas que ha protagonizado el Imperio Español a lo largo de la historia. El reino más civilizador y más exitoso y más influyente en todo el mundo. Porque se puede pensar en Roma, en el Imperio Romano, pero el Imperio Romano de alguna manera persiguió al cristianismo. Incluso los
militares romanos colaboraron con el Sanedrín de los judíos, de los religiosos gobernantes judíos, para matar al Mesías, Yahshua, el Hijo de Dios, Yahvé. Mientras que el Imperio Español no se vio envuelto en esas circunstancias, sino en las contrarias, en recoger el mensaje bíblico del Mesías y, cumpliendo el mandato bíblico, llevar y transmitir el Evangelio, la palabra de Dios y la salvación, los mandamientos de Dios, a todas las partes del mundo. Se refirió también Felipe, en alusiones a la convivencia. No sabemos exactamente qué tipo en quién estaba pensando. Y a los vulnerables, entre comillas. Los vulnerables, por si alguien no lo sabía, se refiere a la invasión de islámicos, musulmanes, africanos, que están invadiendo España y Europa para destruir a Europa y el cristianismo. Entonces, y bueno, son alentados porque les prometen ayuda económica, pagas, coberturas, ayudas de dinero, ayudas sociales, etcétera, ¿no? Entonces les incentivan, les motivan y les premian a los que quieran venir. Entonces, pues lógicamente es un efecto llamada creado por las élites globales, pues con la intención simplemente para destruir España y Europa y el cristianismo. Así que esos son los vulnerables. Cuando se ayuda realmente a los vulnerables, lo que se puede hacer y lo que se debe hacer es idear o trazar unos planes de ayuda económica a países, que son países africanos, musulmanes. Bueno, se puede trazar planes de ayuda a países oficialmente, pero no implementar unas invasiones planificadas, destructivas, que eso es lo que son. Bueno, el tema es muy largo, podríamos decir muchas cosas sobre ello. Bueno, básicamente se resume en prohibir el Islam. Prohibiendo el Islam, porque está pensado, el Islam es una creencia demoníaca que está pensada para hacer daño y destruir el cristianismo, resumidamente. Una religión de demonios. Bueno, que no respeta los derechos humanos, no respeta la dignidad de la mujer, etcétera, ¿no? Por otra parte, en cuanto, volviendo al mensaje navideño, estos discursos navideños y de otra índole no debería interferir Moncloa, la presidencia del gobierno. No debe interferir, no debe inmiscuirse en la elaboración de los discursos de la Casa Real. Por eso yo sostengo que es mejor que la Casa Real, que la monarquía, tenga un poder propio. Igual que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pues que la Casa Real sea un poder independiente y que elabore sus propios discursos. Si el presidente del gobierno quiere hacer un discurso navideño o de otro tipo, pues que lo haga. Pero luego la Casa Real puede tener su discurso propio, elaborado por el propio rey, su entorno y sus colaboradores, asesores, pueden elaborar su propio discurso, con responsabilidad, ¿no? Que es como debería de ser. La tontería final también de ese saludito en los otros idiomas, en idioma gallego, buenas fiestas, en vasco y en catalán, para cerrar con la tontería. Mira, los gallegos, los catalanes y los vascos hablan perfectamente español y no es el momento. Llegará el día, llegará el momento
y esto sí que es una profecía, en que desde los propios vascos, catalanes y gallegos no querrán introducir sus palabras locales en discursos que se vayan a dirigir hacia toda la nación. Es decir, se va a sentir mucho afecto en todas las regiones de España por el idioma común, que es el español. No es el castellano es lo que se hablaba pues en Castilla, en los tiempos de Don Quijote, que varía un poco el idioma. El español se ha construido entre todos los pueblos y culturas, tanto en América, en Occidente, o sea, en Europa, también con aportaciones de catalanes, vascos y aportaciones de todo el mundo. Eso es el español actual. Y bien, llegados a este punto, hay muchos que reaccionan diciendo pues que rechazando la monarquía, y entonces tienen que tragar con una supuesta república, pero aquí en España, por lo que demuestra la historia, no sería una república de tipo occidental como puede ser en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros lugares. Aquí en España la república siempre se ha entendido y se entenderá pues como un régimen despótico, el régimen de las checas, comunistas. Sería un régimen bolivariano y soviético. Eso sería la Tercera República, con una injusticia, con una arbitrariedad total, ¿no? Entonces, ante esta disyuntiva de monarquía sí, monarquía no, había gente antes que decía: yo soy Juan Carlista, pero no soy monárquico. Se decía todo tipo de combinaciones. Otros que no, que estaban con Don Juan, no con Juan Carlos, y cada uno decía su versión. Personalmente pienso que yo siempre he pensado que me considero o me siento monárquico, pero no me siento borbónico, porque realmente ha sido una plaga y un desastre esta Casa Real francesa, lo que ha ocasionado en España a lo largo del tiempo, desde Felipe V, ya perdiendo Gibraltar y otras posesiones, etc., hasta hoy. Entonces, una cosa es la monarquía y otra cosa es una Casa Real en concreto. Porque el Reino de España, como tal, oficialmente, fue fundado cuando tuvo lugar el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón, del Reino de Aragón. Como eran dos reinos, al fusionarse, al mezclarse, se dio paso oficialmente al Reino de España. Pero el concepto de España ya existía desde antiguo, desde siempre, cuando los visigodos, cuando el Cid Campeador, cuando los romanos, y España ya existía. Hasta en la Biblia viene la palabra y el nombre de España. O sea, el concepto de España es eterno, o sea, está desde siempre. Pero, podemos decir que de una manera moderna, de una manera oficial, el Reino de España oficialmente constituido aparece con el matrimonio de los Reyes Católicos en el año 1469, que tuvo lugar el matrimonio de los Reyes Católicos, y ahí aparece oficialmente el Reino de España. Pero lo que quiero decir con esto es que España, desde sus comienzos oficiales, siempre ha sido un reino, una monarquía. Lo que pasa que, claro, hay que tener acierto y virtud en elegir a qué Casa Real es la que va a dirigir los destinos de nuestro reino, de nuestro país, de nuestra civilización. Claro, no se puede poner cualquiera. Y la prueba es que
pues la Casa Borbónica pues ha resultado ser pues un desastre, dicho en una palabra. Con todo, hay que seguir siendo monárquicos porque es nuestra tradición española, de la creación oficial del Reino de España. Y el modelo de reino en un país es un modelo que está aprobado por Dios, porque Dios nombró al rey David como rey para el reino de Israel. Por lo tanto, el modelo de tener un rey y un reino es un modelo que Dios aprueba. Y así lo ha cumplido España y debe seguir cumpliéndolo. Porque repúblicas bananeras bolivarianas, bueno, ya vemos el desastre que hay en toda Hispanoamérica, de repúblicas bananas, en donde lo que reina es la corrupción, el atraso, la miseria y el fracaso, en una palabra. Pues en el discurso del rey ni una palabra a la hispanidad. Con la historia, ¿no?, del Reino de España, ni una palabra. Así que esto ha sido el discurso del rey Felipe. Un desafío a los patriotas, a la cristiandad, a la soberanía y a la hispanidad.